Bueno, vamos a empezar nuestra sesión del Journal Club de todos los lunes. Bienvenidos todos. Es para mí un honor ser el anfitrión de este journal. Y también porque tenemos una gran invitada, la doctora Ingrid Moreno. Como ya vieron, es anestesióloga cardiovascular y de tórax y trabaja en el Children's Medical Center de la ciudad de Dallas y también para la Universidad de Texas. Y vamos a hablar acerca de un tema que quizá es para muchos importante, más los que estamos justo en ese momento, como es el cirujano, la perfusionista y los anestesiólogos. Ese momento de salir de bomba, que la cirugía estuvo muy bien operada, no hay sangrado quirúrgico y sin embargo el paciente está sangrando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos de estrés? El que no deja de sangrar el paciente, justo sabemos que puede pasar, siempre estamos temerosos de que pueda pasar. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Ingrid, que ya nos envió unos papers para que los puedan revisar y hoy ella nos va a hacer la presentación de estas publicaciones. Ingrid, bienvenida, siéntete en Gracias. tu casa aquí en México nuevamente y pues estamos escuchando todos. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y hablarles acerca de lo que se hace en mi hospital cuando tenemos problemas de la coagulación y poder compartir un poco, también saber ustedes qué están haciendo en sus hospitales. Como bien menciona Enrique, hoy vamos a hablar de las alteraciones de la coagulación al salir de circulación extracorpórea y vamos a ver qué opciones de manejo tenemos. Entonces, como bien sabemos, ¿Qué médico? ay, creo que alguien está con el micrófono activado. Listo. Em, Como bien sabemos, los pacientes pediátricos cardíacos tienen un mayor riesgo de sangrado postcardiotomía. Y cuando sangran, la incidencia y volumen de transfusiones que les damos están asociadas con mayor morbilidad, principalmente por mayor riesgo de infecciones, complicaciones pulmonares, aumento en la duración de la ventilación mecánica y aumento en la duración de la hospitalización. Sin embargo, muchas veces no podemos evadir la transfusión, la necesitamos para corregir la hemodilución asociada al bypass y para controlar el sangrado postoperatorio. Cuando nosotros exponemos la sangre a un circuito de circulación extracorpórea, existen muchos factores que promueven tanto el riesgo de sangrado como el riesgo de trombosis. Los factores que favorecen el sangrado incluyen la disfunción del factor de von Willebrand, disfunción de las plaquetas, fibrinolisis y el consumo de factores de coagulación. Y los factores que favorecen la trombosis son la agregación de proteínas, la activación por contacto y la activación plaquetaria. Cuando nosotros ponemos al paciente en bomba, cualquier tipo de bomba, inclusive no solo bypass, sino también ECMO, lo que queremos es tener un soporte hemodinámico y respiratorio adecuado. Queremos que no sangren mucho, pero tampoco queremos que el circuito tenga trombos. Sin embargo, mantener eso es usualmente, o más bien lograr las tres metas a veces es un reto. Y eso tiene una gran incidencia en la morbilidad y en la mortalidad de esos pacientes. Cuando hablamos de los factores que ponen a estos pacientes en mayor riesgo de sangrado durante su cirugía cardíaca, tenemos tres tipos de factores. Uno son los factores asociados al paciente en sí, otros son los factores asociados a la cirugía y los factores asociados a la circulación extracorpórea en sí mismos. Los factores del paciente que pueden afectar su riesgo de sangrado son primero su edad, los neonatos, debido a su compleja cascada de coagulación, están en mayor riesgo de sangrado. Los pacientes que tienen cardiopatías cianóticas también tienen un mayor riesgo de sangrado, además de tener niveles de hemoglobina que son diferentes de los pacientes no cianóticos. Los pacientes que tienen antecedentes de esternotomías previas debido a la presencia de adherencias que pueden estar muy cerca a los grandes vasos y de esa manera también se aumenta el riesgo de sangrado. Los que tienen una circulación colateral prominente, como principalmente los que han pasado por la vía del ventrículo único, como los Fontan y los Glenn, los que tienen antecedentes de algún defecto de la coagulación, incluyendo hemofilia, enfermedad de von Willebrand, síndrome de Bernard-Soulier o trombastenia de Glanzmann,
Los pacientes que tienen anemia de base, y aquí tenemos que recordar que los pacientes con cardiopatía tienen diferentes niveles necesarios de hemoglobina que van de acuerdo a su edad y al tipo de cardiopatía que tengan. La temperatura del paciente, la coagulación se afecta cuando la temperatura es hipotérmica o hipertérmica, la insuficiencia renal o hepática crónica y la trombocitopenia inducida por heparina. Luego tenemos los factores de la cirugía en sí. Por ejemplo, los procedimientos que involucran anastomosis extensas de los grandes vasos, como la aorta, es decir, la aorta y la arteria pulmonar, son de mayor riesgo de sangrado también después de salir de bomba. Cuando el tiempo en circulación extracorpórea es mayor a 2 horas o el tiempo de clampeo es mayor a 1 hora, la duración de la cirugía también afecta directamente el riesgo de sangrado, lo que use el cirujano para su hemostasia quirúrgica. Y si la cirugía es una cirugía de emergencia, siempre habrá un mayor riesgo de sangrado. Finalmente tenemos los factores de la circulación extracorpórea. El primero es hemodilución. Cuando nosotros purgamos la bomba con cristaloide y no con sangre, vamos a hemodiluir al paciente. Y el grado de hemodilución va a determinar el riesgo de sangrado. Además de eso, tenemos el hecho de que hay una activación de la cascada de la coagulación, hay una activación y disfunción plaquetaria, hay una inflamación que se genera al exponer la sangre a un circuito que no es su circuito normal, y además vamos a exponer la sangre a anticoagulantes que al final de la cirugía nos van a incrementar el riesgo de sangrado. Cuando nosotros exponemos la sangre al circuito, lo exponemos a cánulas y oxigenadores que producen muchas cosas en la sangre en sí. Uno de estos eventos es la activación por contacto de los factores de coagulación, con lo cual se consumen más. Además de eso, cuando forzamos la sangre a pasar a través de cánulas y oxigenadores, también la sometemos a fuerzas de cizallamiento que hacen que se activen varios factores también y que se consuman otros. Y finalmente, la deposición plaquetaria. Lo que genera es inicialmente un mayor riesgo de trombosis y por eso es que inicialmente necesitamos heparina para prevenir que el circuito tenga ningún tipo de coágulos. Luego, después de que vamos a salir de circulación extracorpórea, entonces ahí ya la anticoagulación que usamos se convierte en un problema para nosotros porque se aumenta ese riesgo de sangrar. Además de eso, hay una inflamación y ya hay una hemodilución generalmente. Todo eso nos genera el problema de sangrado que usualmente tenemos después de la circulación extracorpórea. Y cuando vamos a mirar los paraclínicos que generalmente usamos, estos cambios en la coagulación se manifiestan como tiempos de coagulación prolongados, reducción de factores de coagulación, incluido el fibrinógeno, disfunción plaquetaria y trombocitopenia, y además hiperfibrinolisis y disfunción del fibrinógeno. Sin embargo, ordenar estos exámenes no es tan fácil. Muchas veces, no sé cómo sea en sus hospitales, pero a veces para nosotros ordenar un conteo plaquetario o un fibrinógeno se pueden demorar muchísimo tiempo en el laboratorio. Además de eso, tenemos que recordar que muchos de estos paraclínicos dependen de otros factores. Por ejemplo, el PT y el PTT dependen del nivel de fibrinógeno del paciente. Y además recordar que usualmente cuando ya vamos a corregir las cosas que encontramos en estos paraclínicos, recordar que los triggers de transfusión que usamos generalmente no están basados en la evidencia, sino están basados en hábitos que todos tomamos de lo que nos han enseñado, de lo que nos han dicho, a veces de lo que leemos. Entonces, todos estos parámetros que a veces nos dicen que la elevación del PTT mayor a 1,5, que el INR mayor a 1,5, las plaquetas menor de 75.000, son en muchos casos factores variables de hospital a hospital y de persona a persona. En los últimos años han aparecido las pruebas viscoelásticas como el tromboelastograma y el ROTEM. Estas son simplemente una herramienta adicional que nos ayuda a tomar decisiones informadas con respecto a qué producto debemos transfundir. La mayoría de ustedes reconocerán este trazado. Básicamente lo que estamos estudiando es la formación inicial de la fibrina, la coagulación, la fuerza máxima del coágulo y la fibrinólisis si hubiera algún tipo de eso. Y a partir de eso podemos identificar ciertos patrones e identificar qué producto nos hace falta. Entonces, si el paciente está con algún tipo de anticoagulante o tiene
un problema de la coagulación como la hemofilia se va a ver de cierta manera, o si están agentes antiplaquetarios y así sucesivamente. Afortunadamente, mucha gente en el mundo de la educación médica ha tratado de crear formas más creativas para nosotros recordar esos patrones, y hay gente que salió con estas propuestas para acordarse de cuál es el patrón y identificando ese patrón, qué problema hay. Por ejemplo, estas copas. Se dice que la apariencia en copa de brandy es un tromboelastograma que es normal o de pronto un poco hipercoagulado. Una copa de vino sugiere que el paciente podría necesitar plasma fresco. Si parece un tubo de ensayo, tal vez necesita plaquetas. Si parece una copa de champán crioprecipitado, y si parece una copa de martini invertida, lo que necesita es ácido tranexámico. Y estas pruebas viscoelásticas tienen ventajas y desventajas. Las pruebas viscoelásticas son más rápidas que los paraclínicos normales. Generalmente en 10 o 20 minutos ya tenemos todos los variables que necesitamos estudiar y podemos empezar a tratar al paciente. Además, estas pruebas viscoelásticas detectan cosas que no es fácil detectar con los paraclínicos normales, como por ejemplo la fibrinolisis o la disfunción plaquetaria en presencia de un conteo plaquetario normal. Y en Estados Unidos el costo de los tromboelastogramas es similar al costo del panel de coagulación. Sin embargo, usar estas técnicas necesitan entrenamiento. En pacientes hipotérmicos pueden no ser exactos, y las cajas o cartuchos a veces pueden ser caras para ciertos hospitales. Lo que sí es cierto es que los tromboelastogramas nos han permitido detectar tempranamente los problemas, confirmarlos rápidamente y corregirlos de la forma más rápida. Y eso ha llevado a la creación de algoritmos. Los algoritmos básicamente son rutas o guías que nos permiten tener plan A, B y C si el paciente sigue sangrando a pesar de lo que nosotros estemos haciendo. Este es el algoritmo que usamos en mi hospital. Generalmente lo que primero que hacemos es, después de salir de bomba, damos protamina. Una vez la protamina ya ha sido administrada, nosotros ya hemos evaluado un conteo plaquetario, un tromboelastograma o un conteo de fibrinógeno, dependiendo de la cirugía. No todos los pacientes tienen los tres, pero muchas veces pedimos los tres, y entonces empezamos a corregir las plaquetas y el fibrinógeno. Y si el paciente sigue sangrando, entonces ya empezamos a considerar otras posibilidades. Seguimos pidiendo paraclínicos, tratamos de dar plasma fresco si se necesita, y si ya nada de eso sirve, entonces pensamos incluir factores en vial, que ya es como el último recurso que nosotros usamos. Y así como ese algoritmo, hay muchísimos otros. Pero la realidad es que aunque estos algoritmos buscan simplificar el proceso de corrección de las coagulopatías, su desarrollo e implementación va a depender de donde ustedes estén. Depende de su hospital, de los recursos que ustedes tengan, del equipo que tengan y del entrenamiento que esas personas tengan, del tipo de casos que ustedes reciban y de la cirugía y el paciente. Pero la realidad es que muchos de estos algoritmos han mostrado que tal vez están reduciendo el número de transfusiones innecesarias, principalmente en neonatos y pacientes pediátricos. Igual, siempre recordar que un algoritmo es una guía, pero no es una regla que uno tenga que seguir y de la cual no se pueda salir. Siempre hay que reconocer que es nuestra responsabilidad como clínicos decidir cuál es el mejor tratamiento de acuerdo al contexto, lo que estemos viendo nosotros y al paciente en sí. Generalmente, cuando hablamos de sangrado, la mayoría de artículos y propuestas hablan del manejo del sangrado después de salir de bomba, pero hay ciertas cosas que podemos hacer durante la circulación extracorpórea y antes de la circulación extracorpórea para tratar de prevenir un mayor sangrado. En cuanto al manejo preoperatorio, siempre identificar los factores de riesgo que ya mencionamos. También muchos pacientes requerirán laboratorios antes de venir a cirugía, y esto pues será personalizado para cada paciente y para cada cirugía que se vaya a hacer. Aquí quiero llamar la atención a los niveles de antitrombina. Nosotros generalmente medimos niveles en neonatos e infantes porque generalmente están deficientes y son resistentes a la heparina. Y también planear el equipo que potencialmente pudieran usar si están esperando un sangrado mayor. Qué tipo de acceso venoso necesitan, si necesitan máquinas de transfusión masiva y cómo es el protocolo de su hospital
para solicitar que el banco de sangre les dé lo que necesitan para transfundir masivamente. Además de eso, en los últimos años se ha venido hablando de la donación autóloga, y para la donación autóloga hay diferentes momentos. La mayoría ocurre antes de la cirugía, unos 2 o 3 días antes. En algunos niños se ha usado eritropoyetina y suplementación con hierro. Y básicamente lo que hacen es, una vez los han suplementado y los niños tienen cierto nivel de hemoglobina, retiran cierta cantidad de sangre para mantenerla en el banco y para que cuando se necesite después de la cirugía se pueda usar la misma sangre del paciente. También están las herramientas intraoperatorias de donación autóloga, como el Cell Saver o el salvador de células, que es básicamente recolectar la sangre que está en el campo quirúrgico, devolverla a una máquina donde se procesa y después utilizarla de nuevo en el paciente. Y también está la hemodilución normoléctrica aguda, que es algo parecido, pero es tomar justo antes de que empiece la cirugía o durante la cirugía antes de entrar en bypass. Se recolecta sangre del paciente y se reemplaza con algún cristaloide. Obviamente no todos los pacientes van a ser elegibles para poder hacer eso. Y ya muy rara vez se hace donación autóloga en el postoperatorio, principalmente porque en cirugía cardíaca no se ve el beneficio de hacer eso después de la cirugía. Y eso tiene ciertas ventajas, como menor riesgo de transmisión de infecciones, menor riesgo de reacciones transfusionales. Es muy viable para grupos sanguíneos inusuales y para pacientes con anticuerpos, y además es muy viable para testigos de Jehová, que en mi caso son pacientes bastante frecuentes. Entonces es bueno tener una opción para ellos. En cuanto a las desventajas, está el problema de que se necesita demasiada logística para realizarlo bien. No es solo querer hacerlo, sino además se necesita estimar los costos. Hay un equipo que es necesario y unas bolsas especiales para poder recolectar la sangre. Se necesita un entrenamiento. La mayoría de veces la sangre que no se usa no se puede mandar de regreso al banco de sangre, sino que se tiene que descartar. Siempre hay un riesgo de contaminación en estos procesos y además con el salvador de células y con la hemodilución normovolémica aguda hay un riesgo de coagulopatía dilucional. Y además hay pacientes que realmente no van a tolerar una donación autóloga. Generalmente los pacientes que son cianóticos son muy dependientes de su nivel de hemoglobina, que es mucho más alta de los niveles que generalmente tienen los pacientes no cianóticos. Los que tienen obstrucción de salida del tracto del ventrículo izquierdo porque son muy dependientes de la precarga, los que están en falla cardíaca o los que tienen dificultades de acceso venoso. En general no hay suficiente evidencia con respecto a la donación autóloga, pero es un tema del que se está hablando continuamente en los últimos años. Lo otro es que es muy importante es trabajar con el perfusionista. En mi grupo de trabajo nosotros realmente trabajamos mano a mano con ellos. Somos muy unidos y tratamos siempre de estar en la misma página. El perfusionista es indispensable en cosas como evitar la hemodilución. Cuando usamos un circuito que sea del menor volumen posible, estamos previniendo un exceso en coagulopatía dilucional. Por ejemplo, un circuito de más o menos 400 mililitros con un volumen un volumen sanguíneo de un paciente de aproximadamente 75 mililitros por kilo, nos produciría más o menos una dilución de 30 a 35% de los factores de coagulación si usáramos cristaloides. Eso es generalmente tolerable para un paciente, dependiendo de su edad y de la cirugía. Además está también el purgado o primado retrógrado autólogo, que se hace en niños más grandes, que es básicamente cuando la cánula arterial está colocada, se purga en forma retrógrada con la sangre del paciente. Pero para eso también tiene que haber una comunicación muy importante y una atención de nosotros hacia lo que está haciendo el perfusionista, porque debemos mantener la presión arterial en cierto nivel para que sea fácil para el perfusionista drenar la sangre de esa manera. También está el drenaje venoso asistido por vacío, que es básicamente aplicar vacío a las cánulas de drenaje, y eso permite el uso de cánulas de menor diámetro, disminuye la hemodilución y permite la colocación de la bomba más cerca al paciente. Sin embargo, hay un mayor riesgo de hemólisis por el vacío, entonces hay que tener un cierto control de la succión
o considerar menor viscosidad de la sangre. El otro tema que también es furor en cuanto al manejo con el perfusionista es la ultrafiltración o la remoción de exceso de volumen. Hay 3 tipos que generalmente se usan en cirugía cardíaca, que son el convencional, el modificado y el balance cero. No me voy a extender en sí en las diferencias entre los 3 porque eso da para otra conferencia en sí misma. Pero básicamente la ventaja de la ultrafiltración es que remueven los mediadores inflamatorios y se concentra la masa eritrocitaria y en teoría los factores de coagulación. Yo he trabajado en 2 hospitales diferentes donde se hacían 2 tipos de ultrafiltración diferentes. Cada hospital amaba el tipo de ultrafiltrado que ellos hacían. Y yo realmente no vi una diferencia en términos de resultados en los pacientes. En ambos hospitales tienen buenos resultados, entonces realmente yo no tengo ninguna preferencia al respecto. En términos de la autotransfusión intraoperatoria o el salvador de células o cell saver, es, como ya mencionamos, recuperar la sangre del campo quirúrgico, procesarla por medio de lavado, anticoagulación y centrifugación y remover residuos. Pero el problema del cell saver es que cuando se procesa la sangre, los factores de coagulación de esa sangre se remueven. Entonces, básicamente lo que estamos recibiendo del perfusionista es glóbulos rojos, sin factores de coagulación y siempre hay un riesgo de coagulopatía dilucional. Y lo otro importante es el manejo de la protamina y la heparina. Nosotros medimos niveles de tiempos de coagulación activados y también medimos directamente el niveles de heparina. En el hospital pediátrico donde yo trabajo tenemos además un dispositivo que nos ayuda a titular la protamina, que es el EPCON, que básicamente detecta el nivel de heparina en cierto volumen de sangre y nos recomienda una dosis de protamina con la cual podemos revertirla. Que si es absolutamente necesario, no es absolutamente necesario. En el otro hospital donde yo trabajo y donde me dedico a los adultos, no lo tenemos y lo que hacemos es revertir la heparina con el cálculo que muchos de ustedes deben manejar, que es básicamente 1 miligramo de protamina revierte más o menos 100 unidades de heparina, 100 a 200 unidades. Entonces ahí hacemos el cálculo de acuerdo a lo que se dio durante la circulación extracorpórea. Todas estas propuestas parecen ser beneficiosas, sin embargo, todavía no hay suficiente evidencia, es algo que se sigue estudiando. Es un reto porque hacer investigación en pacientes pediátricos es difícil, pero definitivamente el trabajo mano a mano con el perfusionista es extremadamente importante. Además de eso, solo como para repasar, cuando a pesar de todo lo que hacemos, igual necesitamos transfundir sangre, recordar el trigger transfusional, básicamente el nivel de hemoglobina al cual ustedes quieren transfundir. Para muchas de las cardiopatías congénitas es difícil conseguir un trigger específico y es más una conversación que uno tenga con el cirujano y con el perfusionista y como el paciente viva en su vida cotidiana antes de la cirugía. Es muy importante saber en qué rango de hemoglobina o en qué gran rango de hematocrito los pacientes viven antes de entrar a cirugía, porque tal vez esa es la hemoglobina que necesita ser la meta a la que ustedes quieren llegar. Lo otro que es controversial es la relación de cuántos glóbulos rojos con respecto a cuánto plasma fresco o cuántas plaquetas debemos darles. No hay una relación en pacientes congénitos. Sí es controvertido en pacientes que no son congénitos, sino que tienen otro tipo de cardiopatías, imagínense en los congénitos. Sin embargo, lo que tratamos es de dar algo balanceado. No tiene que ser 1-1-1 o 2-1-1, pero sí recordar que si están dando muchos glóbulos rojos, en algún punto van a diluir mucho los factores de coagulación, puede que necesiten plasma fresco y plaquetas también. Y aquí tengo un repaso de las dosis que nosotros usamos. Con respecto al crioprecipitado, es muy importante que ustedes sepan en su banco de sangre qué tipo de crioprecipitado tienen. En muchos lugares tienen 2 tipos. El sencillo, que es básicamente el crioprecipitado, que ha sido recolectado de un solo paciente, o está el pooled o el que tiene una bolsa de 5 o 10 pacientes diferentes. Eso tiene un efecto en
muchos factores de la cirugía, pero principalmente si ustedes creen que alguno de sus pacientes va a necesitar trasplante de corazón, lo ideal es no exponerlo a tantos donantes. Entonces, es algo que hay que pensar también. En cuanto a los agentes hemostáticos, tenemos varios. El primero, la protamina, que es un medicamento que es un derivado del semen del salmón. Muchos pacientes con alergia al pescado pueden ser alérgicos a la protamina, y las alergias a la protamina hay de 3 tipos, pero en su peor versión son bastante severas. Entonces, la protamina se debe dar lentamente, avisarle al perfusionista cuando estén en un tercio o la mitad de la dosis que planean dar, para que ellos puedan modificar la bomba para que no llegue protamina a la bomba en caso de que tengan que volver a entrar a bomba de emergencia. No quieren que la bomba tenga coágulos en ningún momento. También quiero hablar de los factores. Los factores activados o los factores concentrados de factores de coagulación son medicamentos que últimamente estamos usando mucho y que han sido muy útiles para tratar de evitar la exposición de los pacientes a productos sanguíneos. En Estados Unidos tenemos básicamente 4. Tenemos el concentrado de 3 factores, que es el Profil 9, que tiene factores 2, 9 y 10. Tenemos el Kcentra, que revierte la warfarina, que eso es un concentrado de factores 2, 7, 9 y 10 y proteína C y S. Y además tenemos el FEIBA, que es un concentrado de factor 2, factor 7 activado, 9 y 10. También tenemos el Novo 7, que es básicamente solo factor 7 activado. Aunque son muy buenos y son muy útiles en muchas situaciones, también tienen riesgos. Siempre, especialmente si están haciendo cirugías donde tienen que reimplantar los botones coronarios, o donde tienen que usar ECMO o cualquier tipo de soporte mecánico circulatorio, si tienen que dar estos factores, primero tienen que hacer una discusión con el cirujano, y segundo, empezar con una dosis muy baja y esperar un buen tiempo para ver qué hace esa dosis, porque en muchos casos se acelera demasiado la coagulación y lo que pueden hacer es generar otro problema. Entonces, importante discutirlo y considerarlo de acuerdo a lo que se necesite, pero a veces se necesita, a veces el sangrado simplemente no para y necesitamos hacer algo. Así que hay que balancear la decisión. Y en Estados Unidos también tenemos un medicamento que es el concentrado de fibrinógeno, que es básicamente fibrinógeno en un vial, se llama Riastab, y nos ha ayudado a disminuir la cantidad de crioprecipitado que ordenamos, que en nuestro caso es muy importante porque cada vez que el crioprecipitado se descongela no se puede volver a recongelar. Si no se usa, se perdió, y eso nos ha ayudado a ahorrar bastante en ese sentido. Y finalmente los antifibrinolíticos, el ácido tranexámico y el ácido aminocaproico, que son inhibidores de la plasmina, que es la proteína que degrada la fibrina. Entonces, también lo usamos constantemente. Ya cuando estamos saliendo de bomba y ya hemos corregido la mayor parte de la coagulación, también hay otras cosas que podemos hacer para minimizar mayor sangrado. Uno, minimizar la hemodilución con un manejo estricto de fluidos. No queremos dar muchos cristaloides que nos diluyan más los factores. Además está la experiencia del cirujano. Entre más experimentado, esto está más relacionado a menos sangrado. Entonces eso también depende de las habilidades quirúrgicas y el tiempo en bomba, de la precisión en la técnica de canulación y de los agentes hemostáticos que usen ellos. Y está también el control y manejo de variables hemodinámicas como la presión, la temperatura y el estado de ácido-base. Es muy importante discutir esos factores con el cirujano. El cirujano puede tener unas metas en mente de presión arterial o de temperatura o de estado, y muy seguramente va a querer saber el estado de ácido-base. Y siempre hay que discutirlo con él. Hay pacientes en donde el cirujano quisiera que uno lograra una presión arterial baja porque está preocupado de que las anastomosis que acaba de hacer sangre, pero si el paciente está acostumbrado a vivir con hipertensión, entonces tenemos que balancearlo de alguna manera, porque no queremos que el paciente tenga un ACV o algo por el estilo. Entonces siempre trabajar en equipo.
En conclusión, hay diferentes momentos para la circulación extracorpórea y nuestro meta siempre es salir lo más tranquilamente posible y controlar el sangrado lo más rápidamente posible. Recordar que no solo hay técnicas para controlar el sangrado que se hagan después de la circulación extracorpórea, sino que también podemos hacer cosas antes y durante de la circulación extracorpórea. Y que somos un equipo, trabajar en equipo es vital. Todos tenemos que estar en la misma página y todos tenemos que saber cuáles son las metas de cada uno para que no hayan problemas y porque en últimas el que va a estar directamente afectado es el paciente. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Si tienen alguna pregunta, estaré feliz de responder. Muy bien, Ingrid, nos pareció increíble este resumen, este análisis. Yo quisiera preguntarte, en relación a las pruebas viscoelásticas, al tromboelastógrafo, algún tiempo se pensó o se pensaba que iba a llegar como esta panacea para tratar de disminuir estas estrategias masivas de recuperar los factores de la coagulación o de administrar correctamente la sangre, disminuir ese exceso de transfusión masiva, porque íbamos a saber exactamente qué necesitaba el paciente. Sin embargo, desde tu opinión, eh, ¿es tan importante el tromboelastógrafo o simplemente es una estrategia, una herramienta que se viene a unir a todo un protocolo que debe de tener cada hospital para el manejo de la coagulopatía? Para mí, el tromboelastograma es una pieza del rompecabezas. Sí, yo lo uso con frecuencia, pero es porque siento que es más rápido que pedir para clínicos en mi hospital y me ahorra mucho tiempo, pero si no lo tuviera, igual tendría los otros para clínicos, solo se demorarían más. Yo soy impaciente, entonces me gusta el tromboelastograma por eso, pero igual es solo una pieza del rompecabezas. Me gusta también para pacientes que, por ejemplo, están en antiplaquetarios, los que están en clopidogrel o algún tipo de antiplaquetario, porque esos pacientes muchas veces tienen conteo normal, pero la función de sus plaquetas no es buena. Entonces, eso me permite identificar si necesitan realmente plaquetas o no. Pero sí, me parece que es simplemente una pieza más que me da información, pero no te diría que es la panacea y es lo último. No, es bueno, saber usarlo es importante, pero a veces no se puede y a veces hay que usar lo que estamos acostumbrados y eso también está bien. Muy bien. Perfusión, tenemos por aquí perfusionistas. ¿Algún comentario, Martita? Yo O, sí, yo sí. sí. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te Yo escuchamos. sí tengo una pregunta, mire, en nuestro centro nosotros recuperamos todo el volumen residual que Ujú, queda en el reservorio y en las tuberías. sí. Dentro de esta conferencia que acaba de mencionar usted, pues no habla de esa recuperación del volumen residual. ¿Usted tiene experiencia con esta estrategia? Pues hay dos cosas que a veces hacen los perfusionistas dependiendo con el perfusionista que trabajemos. A veces el perfusionista recoge ese volumen residual y lo pasa lo mezcla, digamos, con el salvador de células o nos da ese volumen residual directamente para que nosotros lo retransfundamos. Y de las dos cosas lo podemos hacer. Lo que hay que saber es que si el volumen viene directamente de la bomba, ese volumen va a tener algo de parina, entonces generalmente vamos a tener que dar algo de protamina extra si vamos a transfundir ese volumen. El volumen que viene en el Cell Saver no tiene tanta heparina, entonces generalmente no necesita protamina para revertirlo. Creo que Solo que carece de esos factores de la coagulación que usted correcto, mencionaba, ¿no? correcto. El Cell Y, Saver carece de eso y los que vienen directamente de la bomba sí tienen esos factores de coagulación. Entonces hay pros y contras de ambos, pero nosotros hacemos los dos dependiendo de qué perfusionista esté, pero y la otra parte que va muy ligada a esto de la recuperación del volumen residual es que, bueno, en nuestro centro nosotros lo que hacemos es hacerle una ultrafiltración
a Ujú, ese volumen. El objetivo, pues, es hemoconcentrarla, disminuirle los factores de la respuesta inflamatoria e ujú, indudablemente, pues, también filtrar la heparina, ¿no? Como sí, por el peso molecular. Entonces, bueno, pues, sí, nada más es como mencionarle lo que estamos haciendo en nuestro centro y siento que hemos tenido, buenos resultados. buenos resultados sobre todo. Sí, sí, yo, Y yo tengo otra pregunta. ¿Usted en paciente neonatal recomendaría ampliamente utilizar el recuperador celular? pues la verdad, no, no me acuerdo exactamente si usamos tanto el recuperador celular en neonatos, ahora que lo preguntas. Por alguna razón me parece que no, no lo usamos tanto, pero no te puedo decir por qué, no sabría decirte por qué. Pero siento que nosotros en mi hospital no lo usamos tanto, pero es una muy buena pregunta. No tendemos a usar tanto el recuperador de células en pacientes neonatales. Gracias. Sí, gracias a ti. Gracias, Martita. Ingrid, entonces podríamos concluir que trabajar en equipo es fundamental, lo hemos dicho en este journal muchísimo, es creo uno de los recomendaciones que siempre se concluyen todos los lunes, este equipo multidisciplinario y que trabaje sobre un mismo objetivo. Entonces, identificar los pacientes que tienen más riesgo de sangrado antes de la cirugía sería el primer paso importante. Contar o verbalizar, bueno, ¿qué tenemos como estrategias para mejorar el sangrado o disminuir el sangrado? Contamos con esto, esto y esto. Y protocolizarlo, creo yo que es un punto importante. Sí, Entonces, la primera estrategia sería lo que usamos habitualmente de prevención, y luego si a pesar de la prevención el paciente está sangrando, bueno, utilizar la primera estrategia. Si tenemos tromboelastografía, conocer qué factor de la coagulación o cuál es el factor que está fallando en esta coagulación del paciente. Y sobre los elementos, tanto farmacológicos como estratégicos, tenemos para estarlos utilizando y saber cómo voy a evaluar que esté teniendo buen resultado estas estrategias, ¿no? sí. Pero la comunicación y tener estos protocolos de sangrado son importantes, ¿no? Sí, muchísimo. Es muy importante, pero sobre todo entender el contexto en el que están operando. No es lo mismo trabajar en un hospital versus otro. Siempre hay retos que existen más en ciertos hospitales que en otros. Entonces, es muy importante acomodar esos protocolos de los que tú hablas a la realidad del hospital, porque es muy fácil tratar de tomar lo que viene en un artículo, lo que viene en una recomendación de una gran sociedad, pero muchas veces no tenemos los recursos para eso, entonces hay que ir ajustando también a esas. Exacto. Y luego, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, lo he visto yo mucho en la institución. Tenemos un Novo Seven por ahí, no tenemos más, no lo tenemos dentro de un stock habitual. Y entonces lo tengo ahí, el paciente sangrado, pues pónselo, vamos a ver si funciona. Y Sí. evidentemente, como no está orientado, pues no funciona y me quedo con esa sensación de que quizá el medicamento no está funcionando o ese medicamento no sirve, lejos de meterlo a un protocolo y saber, Ujú. bueno, cuando ya haya usado la estrategia A, B y C, se irá a la D Sí. y la voy a evaluar de esta manera, ¿no? Creo que es importante, pero en nuestro ambiente, si es así, a veces tenemos los recursos, a veces no tenemos los Ujú. recursos, ¿no? Sí, eso sí es importante. Doctor Bolio, nos gustaría escuchar su gran experiencia que tiene en este tipo de casos, en los procedimientos, y obviamente yo creo que usted tiene un bosquejo así histórico de cómo ha evolucionado estas estrategias, ¿no? Hola, buenas noches. Este, una manera muy fina de decirme que ya estoy viejo, Quique? Este, bueno, la verdad es que nunca me lo habían dicho Tan tan elegante. elegantemente, ¿no? Oye, no, no, bueno, tienes razón, ¿eh? Nos ha tocado, o bueno, por lo menos yo lo que he vivido ahí en el hospital infantil ha sido eso, ¿no? Una buena historia del sangrado, de cómo manejar el sangrado y
Y bueno, uno como cirujano, lo primero es contextualizar al paciente, ¿no? Ver qué patología tiene, qué tipo de cardiopatía tiene, si es cianótica o no cianótica, si es su primera cirugía o no, si es si está infectado o no, o sea, todas las comorbilidades que pueda tener el paciente, que a fin de cuentas todas afectan a la coagulación. Y bueno, en ese contexto, pues lo que se ha manejado, ¿no? En todo el tiempo, que esto tiene que ser un trabajo en equipo. Una de las cosas que iba yo a comentar y a preguntarle a Ingrid es, desde el preoperatorio, siempre se dice, no, bueno, que hay que ver cómo anda la coagulación. Tiempo de protrombina, TPT, plaquetas y tan, ¿eh? Yo creo que es lo que todo mundo pide. Pero también es muy sabido que puede tener el paciente muy buenos factores de coagulación y tener mucho riesgo de sangrado. Y también al revés, algunos pacientes tienen alterada la coagulación y todo, y no sangran tanto. Y yo lo que he oído es también con los anestesiólogos viejos y la gente de bancos de sangre viejos, que en la experiencia, y lo insisto yo a veces mucho en los pasos de visita, el factor más importante para el riesgo de sangrado es la historia de sangrado. O sea, si el paciente, aunque tenga tiempos de coagulación normales, si el paciente tiene historia de sangrado, que tiene epistaxis frecuentes, que tiene hematomas frecuentes, que algo no anda bien su coagulación. Entonces, ese paciente por sí mismo tiene un mayor riesgo de sangrado, aun cuando por fragilidad capilar, por lo que sea, ¿no? Fragilidad plaquetaria también. Entonces, es esto del sangrado en cirugía de cardiopatías congénitas, pues sí es muy amplio, ¿no? Y la verdad es que nosotros cuando hemos tratado de manejar el sangrado o de llevar al papel nuestras estrategias para el sangrado, pues la verdad es que lo que nos acaba de presentar es lo que sí hemos visto, que todas son estrategias para el manejo de la sangre, ¿no? El patient's blood management que se usa ahora, ¿no? Entonces, sigue siendo algo muy, pues no es controversial, sino con muchas aristas y mucho que analizar. Y la verdad es que la primera conclusión que yo saco es que cada paciente es diferente. La segunda es que cada grupo es diferente. La tercera es que el mejor anticoagulante es el prolene, si uno hizo bien la cirugía. Eso es es el primer factor de coagulación, ¿no? Es el factor 0. Alguna vez alguien dijo, no, ese es el factor 14 o 15, pues es el cirujano. No, yo creo que es el 0, el factor del cual parte todo. Y entonces en el equipo de trabajo lo que tiene uno que hacer es ver uno desde donde está, que puede aportar precisamente para este mejor manejo del sangrado, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues es una buena hemostasia desde que empieza la cirugía. Yo abro el esternón y digo, ahorita hace coagulito y todo, y no me empeño mucho en tratar de evitar el sangrado. Ahí ya el propio paciente ya está consumiendo sus propios factores de coagulación. Entonces, desde una hemostasia meticulosa, desde que uno empieza a abrir el esternón, ¿no? Y conociendo todos estos factores de riesgo. Yo creo que no debemos quitar el dedo del renglón, como dice Ingrid, de que aunque existen protocolos, los debemos de hacer lo más orientados posibles. O sea, no deben ser totalmente empíricos como recetas de cocina de 1-1-1 o como alguna vez platicábamos, todo el combo trombo, ¿no? Ponle todo lo que sirva para que el paciente se trombose, porque pues también están los factores de riesgo, se me tapan las coronarias, ¿no? Del paciente. Entonces, la verdad es que es una revisión muy amplia, y yo creo que en el equipo de trabajo lo que mejor va a funcionar, independientemente de que esté bien hecha la cirugía, de que se cuente con
factores, con todos los factores que uno necesita, el concentrado de proteínas protombínicas, el fibrinógeno, los criopreservados, todo. Lo que mejor va a hacer que un grupo de trabajo pueda manejar su hemostasia es, uno, la experiencia, que trabajen juntos siempre los mismos, que se conozcan, que el anestesiólogo, el perfusionista, el cirujano en la cirugía estén trabajando como uno solo, siempre comunicados. Y que eso se logre transmitir, bueno, o que por lo menos desde antes de la cirugía el cardiólogo haya transmitido el riesgo de sangrado, haya contextualizado bien el paciente, que lo haya estudiado bien, incluso hasta para lo contrario, a lo mejor tiene mucha facilidad de trombosarse el paciente y entonces nos vamos con más heparina, le exageramos, etcétera. Pero también, ya una vez dentro del equipo, ya en la cirugía, que actúen como uno solo las 3 especialidades, y ya después en las terapias que se siga ese manejo y que en la terapia intensiva se le pueda dar continuidad. Me llamó la atención cuando mencionó es que el cirujano no quiere que le suba mucho la presión porque puede sangrar, sí, pero al mismo tiempo necesita más presión, etcétera. Y ese es un tema que en el postoperatorio queremos tener al niño súper con excelente presión, etcétera, sin movernos en esos rangos de tolerancia, porque por quererlo tener perfecto lo hacemos sangrar más consumo de coagulación, se choca el paciente, entonces le meten más aminas, sube más la presión. O sea, tratar de no caer en esos círculos viciosos a veces, ¿no? Yo creo que si me piden una conclusión, 1, tiene que ser una muy buena cirugía. 2, saber bien los factores de riesgo que tiene el paciente de sangrado. Y 3, que haya mucha comunicación. 4, que el manejo de los productos sanguíneos sea orientado a lo que necesita el paciente, con los recursos que uno tenga, desde el tiempo de coagulación activado hasta el TEG o el ROTEM, y pues insistir, ¿no? En que todo tiene que evolucionar y que para eso está la tecnología y que la tenemos que aplicar, no como receta de cocina, sino como una herramienta. También ahí estoy perfectamente de acuerdo y me encantó el comentario porque no es una cosa que dicte lo que tiene uno que hacer, sino debe orientar a, viendo cómo se comportó el paciente, el reporte del tromboelastograma, que, ok, sí, aquí me está indicando esto, a lo mejor sí es lo que necesitas, es más bien esto, ¿no? Y bueno, pues nada más, ¿no? Que cada quien con sus recursos, pero pues muchísimas gracias, Ingrid, excelente, bueno, súper, todo súper conectado, yo por lo menos. Muchas gracias, no, muchas gracias por la invitación. No sé si alguna otra. No, exacto, doctor. Pues hizo ya el resumen global. Me gusta lo de la receta de cocina, pero a veces pareciera que, me gustó, por ejemplo, lo de la verbalización. ¿Cuántas veces como equipo verbalizamos, Doc, este paciente tiene riesgos, tenemos Novoseven, tenemos esto, y usted me dice, en mi hipótesis, no, que no hay, ¿qué vamos a hacer? Porque tiene riesgos, y que planeemos, al menos antes de la cirugía, qué vamos a hacer si el paciente sangra. Está bien establecido, por ejemplo, que estuve leyendo que la mitad del sangrado postoperatorio es quirúrgico, 50%. Y el otro 50%, o del otro 50% que no es quirúrgico, el 99% o 98% es por disfunción plaquetaria que se corregiría. Pero ese 1 o 2% que a veces dice, cirugía está bien, ya repuse plaquetas, no es plaquetario, ese 1 o 2% que nos ha pasado, que no sabemos por qué está sangrando. Entonces, sí necesitamos verbalizarlo como equipo antes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. Pasamos esto, le pasamos el estatuto, la batuta, perdón, a la terapia. Sabes que estuvo sangrando, mejoró con esto, sigue coagulando con esto, sigue monitorizando la coagulación con esto. Y lo que siempre nos ha faltado, al menos en México, y aquí también lo hemos asentado muy bien, es cuándo vamos a registrar nuestros eventos y la terapéutica que hicimos,
que dio resultado, ¿no? Entonces a veces se queda como anecdótico, se queda como una experiencia y esa difícilmente la podemos analizar objetivamente y la vamos a poder transmitir con mucho más complejidad si no la analizo o la registro. Entonces, llevar un registro de estos sangrados y qué hicimos para mejorarlo es, yo creo, también una buena estrategia para planear a futuro, ¿no? Sí, Martita preguntaba algo, ¿no? De si se revierte la heparina toda sistémica o Sistémica si, solamente. o sea, si nada más la sistémica o también la que se le va agregando La que se usó en bomba Sí. y eso. en la bomba. O sea, la heparina sistémica la llaman ustedes a la que se da antes de entrar en bomba, ¿sí? Esa. Correcto, Ya. correcto. Bueno, aquí tengo dos respuestas para eso. En el hospital de niños, nosotros tenemos este dispositivo para medir la cantidad de heparina en cierto volumen de sangre y esa máquina nos da una dosis específica de protamina que revierte esa heparina y eso lo hacemos justo antes de salir de bomba y damos esa dosis. En el hospital de Ok. los adultos no tenemos eso. Entonces revertimos la heparina que se dé en su totalidad desde el momento en que damos la primera dosis y si el perfusionista tuvo que redosificar durante la bomba, entonces más o menos calculamos cuánto se dio en total y revertimos todo. Pero sí, básicamente así lo hacemos. Pero lo Ok. que yo me he dado cuenta es que cuando utilizamos el aparato Com. que tenemos en el hospital de niños, usamos mucha menos heparina de lo que usamos en el hospital de los adultos, perdón, mucha menos protamina de lo que usamos en el hospital de adultos. Entonces no sé Ok. si eso tiene un efecto. Que recordar, a mí me lo enseñó el doctor Bolio hace algunos años, la protamina es competitiva de la heparina, entonces también puede ocasionar alteraciones de la coagulación. Ya le gané el comentario, doctor, ya sabía. Sí, eso es verdad. Ok. ¿Sabe qué, Ingrid? Nosotros, y bueno, ahorita el doctor Pasos y el doctor Julio que están escuchando, nosotros actualmente lo que hacemos es previo a la parada o a la salida de la derivación cardiopulmonar, tomamos nuevamente un ACT y realmente si vemos que los tiempos son cortos, estoy hablando de menos de 350 segundos, solo revertimos la heparina sistémica, no incluimos dentro de esta de revertir la heparina que estamos incluyendo La bomba. durante la derivación y además porque realmente como estamos haciendo ultrafiltración convencional continuamente o a veces balance cero, pues indudablemente también estamos filtrando heparina y a veces nuestros tiempos se van acortando, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, hoy por hoy, como usted dice, los resultados han sido este, con menos dosis de heparina y bueno, ya los sangrados están relacionados con otros factores, pero eso es lo que hemos estado viendo. Posterior a la infusión o a la reversión de la heparina, hace un tiempo de coagulación activado y tenemos por lo regular un 20 o 30% más del basal. Entonces, bueno, esos son nuestros resultados, pero otra parte importante, como decía el doctor Pasos, yo creo que es imperativo ya protocolizar todos estos eventos para ir haciendo algoritmos que de manera importante disminuyan o sobre todo que quede ya asentado cómo es el manejo en nuestro centro de trabajo con el grupo con el que estamos interactuando. Gracias. A ti, muchas gracias. Sí, Gracias, Martín. hablando de historia, hace 15 años revertíamos de heparina 1 a 1.3, o sea, de rutina. ¿Cuánto le pasaste de heparina? Bueno, pues multiplícalo por 1.3 y eso es lo que hay que pasar de protamina, sin ninguna medición de nada, ¿no? Y bueno, pues así nos íbamos, ¿no? Y así sangraban también algunos. Igual. Totalmente, sí. Muy bien, pues te queremos agradecer, Ingrid, por tu participación. En verdad, fue muy enriquecedora dentro de compartirnos tu experiencia y hacer este análisis global, este resumen sistemático de lo que tenemos que tomar en cuenta en estos momentos. Te agradezco en nombre del doctor Charlie Alcántara, que sí lo conocemos, que está por ahí. A ver, Charlie. Hola, mucho Despide. gusto. Una disculpa por un imprevisto por acá, pero escuché la mayoría de la charla. Muchísimas gracias, Ingrid. Este es
un grupo de amigos, siempre bienvenida y bueno, pues nada, súper contentos con tu charla. Por ahí la grabamos y te hacemos llegar el link también por si la queremos compartir y está Dale. disponible y siempre bienvenida. Muchísimas gracias a todos por la invitación y por estar aquí un lunes por la noche. Muchas gracias, de verdad. Muy chévere la charla y un honor discutir estos temas con ustedes. Muchísimas gracias. Pues gracias, Quique. Nada más comentarios. La próxima semana le toca presentar al doctor Ovidio Cortázar. Él es nuestro electrofisiólogo, entonces que recién se reincorporó con nosotros ya al hospital. Entonces les hacemos llegar por ahí los artículos, el tema. Y bueno, pues bienvenidos a todos y como dice Ingrid, un lunes más por la noche, como hace 3 años ya. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Enrique. Gracias a todos. Muy buenas noches.